Ahí sí se puede ver. Sí, sí. Bueno, continuando con lo que son las patologías de miometrio, tenemos las patologías malignas, que va a ser el leiomiosarcoma. Aquí el leiomiosarcoma, este va a ser una neoplasia maligna que se va a producir de lo que es una proliferación de músculo liso. En otros casos también se va a producir de otros tipos de tejidos, también de tejido conectivo. Y la característica del leiomiosarcoma va a ser que este va a tener un crecimiento acelerado. En cuanto a lo que es la epidemiología, esto va a ser una tumoración maligna poco frecuente, pero que va a tener un muy mal pronóstico, que va a tener una prevalencia mundial de 3 al 7, del 3 al 7% y tiene una mayor incidencia en personas mayores de 50 años, quiere decir que el 59% de estos leiomiosarcomas se van a desarrollar primordialmente en lo que es en la posmenopausia. Ya. También decía que en la epidemiología va a afectar más a lo que son mujeres africanas, aumentando tanto lo que es la incidencia y aumentando el mal pronóstico de este tipo de patología. Los factores de riesgo asociados al leiomiosarcoma está el tamoxifeno, que ha sido administrado más o menos de 3 a 5 años, también lo que es está expuesto a alguna radiación pélvica, anticonceptivos orales y lo que es la genética, especialmente como es la raza en mujeres afro, que digo, africanas, va a generarse un mayor índice de lo que es la producción de leiomiosarcomas debido a lo que son mutaciones en lo que es el factor HDLM2 y también que va a tener una desregulación, una mayor desregulación en lo que es el ciclo celular. En tanto, lo que es la fisiopatología ya del leiomiosarcoma, este se va a producir por una desregulación en el ciclo celular. Esta desregulación en el ciclo celular va a generar mutaciones de los factores CDC7, CDC20, GTCE1, CCNA2, CCBNI. Estos van a generar alteraciones en lo que son las proteínas, en la alteración de la expresión de las proteínas proapoptóticas, generando lo que es alteración tanto en las proteínas P53, P21, P16, BAF, TPN y el retinoblastoma. También mencionaba que debido a que existe una gran predisposición familiar y una alteración genética, se va a producir lo que son delecciones en lo que es tanto el cromosoma 7 como en el cromosoma 17. Estas delecciones van a generar lo que es una fusión anormal tanto de lo que van a ser los factores F1 y lo que es el SUX12. Estos se van a fusionar anormalmente generando lo que es una activación de la histona metiltransferasa, lo cual va a generar una alteración en la transcripción de los procesos del ciclo celular, generando ya la manifestación clínica como es el leiomiosarcoma. En tanto a lo que son las manifestaciones clínicas, esto va a generar lo que es un sangrado vaginal anormal. Como sabemos, ya este tenía una mayor prevalencia en lo que son mujeres posmenopáusicas y las mujeres posmenopáusicas ya no tienen lo que es la menstruación, por lo cual se va a generar este tipo de sangrado vaginal anormal. El tumor pélvico, debido a que tiene un crecimiento acelerado, va a ser ya palpable en lo que es la región pélvica y como se les había mencionado, va a tener lo que es también dolor pélvico, que va a estar asociado tanto a la presión que va a generar lo que son órganos aledaños. Este va a depender tanto del tamaño de lo que es el leiomiosarcoma y también va a tener lo que son síntomas similares a lo que es el leiomioma, por lo cual es un poco difícil lo que es tanto el diagnóstico diferencial entre un leiomioma y lo que es el leiomiosarcoma. Ya para el diagnóstico vamos a utilizar tanto la exploración física como les mencioné que este ya se puede evidenciar y es palpable en lo que es la región pélvica. Los marcadores tumorales también nos van a ayudar. En este caso lo que es el marcador tumoral, el P16 y también lo que es el Ki67 nos van a ayudar a diferenciar de lo que es un leiomiosarcoma de un leiomioma. También lo que es la histopatología de igual manera nos va a ayudar a una diferenciación, ya que en el leiomiosarcoma
se va a producir lo que es una atipia celular, van a existir células fusiformes, va a existir un mayor crecimiento mitótico de las células y también va a presentar lo que es una necrosis coagulativa con una gran vascularización en esta patología. También se va a utilizar tanto lo que es la ecografía como la ecografía Doppler, también la tomografía computarizada abdominopélvica o la resonancia magnética. Cualquiera de las dos va a tener tanto una muy buena sensibilidad y especificidad para el leiomiosarcoma. En lo que es el examen histopatológico, se va a observar lo que son, va a presentar células fusiformes hipercelulares, lo que va a tener una atipia celular difusa, moderada hasta grave, va a existir lo que es una mitosis atípica y lo que le va a caracterizar es que aquí van a existir grandes cantidades de lo que es una necrosis celular tumoral y también va a tener, como en toda patología maligna, una muy buena vascularización. Ya en lo que es el diagnóstico por imagen, se utilizaría lo que es ecografía y también la ecografía Doppler. Aquí en la ecografía vamos a observar que estas lesiones van a ser puramente miometriales, van a ser típicamente grandes y únicos y van a estar conferidos principalmente en lo que es el miometrio y en algunos casos van a tener lo que son características similares a lo que es el leiomioma. El leiomioma iba a tener lo que es una sombra, el borde, sí, el borde oscuro, también conocido como una sombra en borde, o en algunos casos también los leiomiosarcomas se podía observar las sombras internas en abanico, como les mencioné que existían en lo que es en el leiomioma, pero no, aquí no es tan frecuente. El- También estos leiomiosarcomas en lo que es la ecografía se va a observar que van a tener lo que es tanto un contorno redondeado, también pueden tener que digo, un contorno regular o un contorno irregular. Y por lo general van a tener áreas anecoicas, es decir, estos puntitos de color negro que se van a deber tanto a lo que es la necrosis del tejido en el leiomiosarcoma. Y en lo que es la ecografía Doppler se va a utilizar este tipo de imagen para que nos va a ayudar a determinar cuál es la vascularización y qué tan grande es la vascularización que tiene lo que es el leiomiosarcoma, como se puede observar aquí. Aquí observamos que el leiomiosarcoma tiene una muy buena vascularización. En tanto lo que es la resonancia magnética, va a tener lo que es un papel fundamental para ayudarnos a distinguir lo que es una anatomía normal del útero y también la anatomía de los ovarios. Y esta se utiliza primordialmente cuando los resultados de la ecografía son confusos y no se puede distinguir adecuadamente. Igualmente, lo que es la resonancia magnética nos va a ayudar a delimitar cuál va a ser el grado de afectación del miometrio y nos va a ayudar a lo que es a iniciar con lo que es la estadificación de este tipo de patología. Y también va a ser útil en lo que es la histerectomía. En tanto lo que es los rayos X, esta más nos va a servir no para el diagnóstico, sino para ver si es que ha existido metástasis de lo que es el leiomiosarcoma, ya que existe un gran riesgo de metástasis, especialmente a lo que es los pulmones. Entonces, de esta manera se realiza lo que es una rayos X estándar de tórax para determinar si existe metástasis del leiomiosarcoma. En cuanto a lo que es la estadificación, bueno, vamos a estadificarlos según lo que es la etapa FIGO. Entonces, al diagnóstico vamos a encontrar que la mayoría de los leiomiosarcomas se van a diagnosticar en lo que es una etapa casi temprana, es decir, en etapa 1, en un 60%. Esta etapa vamos a tener que el tumor va a estar delimitado tanto en lo que es el útero, a veces va a tener lo que este tumor va a ser menor a 5 centímetros, pero por lo general va a ser un tumor de gran tamaño y también va a tener lo que es este tumor, a veces ya va a seguir creciendo y va a extenderse
más allá de lo que es el miometrio, va a invadir tanto lo que es miometrio, también el miometrio y lo que es el perimetrio, y en algunos casos este también va a invadir lo que son eh, órganos aledaños, o también va como que a salir a lo que es la cavidad abdominal. Entonces, dependiendo de esto, lo vamos a estadificar en T1 cuando este está limitado en el útero, en T2 el tumor se extiende más allá del útero y se encuentra aún en la pelvis, y en T3 el tumor va a estar infiltrado a lo que son tejidos abdominales, y ya en T4 este tumor va a invadir todo lo que es órganos aledaños, como es el tejido del vejiga y también del recto. A su vez va a tener unas subclasificaciones que, bueno, por el motivo del tiempo no les voy a explicar. En cuanto a lo que es ya el tratamiento se lo va a realizar cuando es el diagnóstico, se lo realiza en una etapa temprana, se inicia con lo que es la quimioterapia y la radioterapia. De igual manera, debido a lo que es de muy mal pronóstico, se va a utilizar lo que es las medidas quirúrgicas como una histerectomía total. Y en lo que es en un diagnóstico ya avanzado, lo que se hace es una histerectomía total, y para evitar lo que son recidivas y tal vez si es que existe metástasis, también se acompaña de lo que es la quimioterapia y de la radioterapia. Gracias. Ya, vamos a continuar con patologías del endometrio, chicos. Sí, doc. Ya, no se olviden de enviarme la exposición para ponerle la nota, ¿ya? Bueno, compañeros, doctor, nosotros vamos a hablarles sobre las patologías benignas y malignas del endometrio. Bueno, continúale, por favor. Ya, entonces, para hablar de patología endometrial es importante que nosotros sepamos que estas van a ser las afecciones que van a afectar el revestimiento de la cavidad uterina. Entonces, nosotros como principal síntoma vamos a tener el sangrado uterino normal, y que este se puede clasificar como hipomenorrea, como una disminución del flujo menstrual, el goteo, que se puede encontrar más frecuentemente en los pólipos, la hipermenorrea, que es el aumento del sangrado uterino, y la metrorragia, que es el sangrado fuera de la menstruación, que este va a ser como que la principal sospecha que nos va a indicar que hay una patología endometrial. Entonces, es importante que nosotros estudiemos en la patología endometrial el grosor del endometrio. Este va a ser el factor principal que nos va a indicar si es que tenemos o no una patología. Entonces, normalmente en una mujer fértil el endometrio tiene un grosor aproximado de 8 a 14 milímetros. En la perimenopausia de 12 milímetros, y en las mujeres posmenopáusicas este es menor de 5 milímetros. Ya, además es importante que nosotros podamos, aparte de la ecografía transvaginal, podemos necesitar otro tipo de estudios, como puede ser la biopsia. Esta puede ser guiada por histerosonografía, y también se considera que el gold standard es la histeroscopía. Las causas de la patología endometrial van a ser alteraciones alteraciones hormonales, drogas como es la terapia de reemplazo hormonal, la anticoncepción hormonal, enfermedades inflamatorias como puede ser la endometritis, secuelas quirúrgicas como son las adherencias en el síndrome de Asherman, que se da la formación de adherencias que ocluyen la cavidad uterina después de un legrado. También tenemos tumores benignos, las lesiones precursoras del cáncer, como son la hiperplasia endometrial, la metaplasia endometrial, y finalmente el cáncer de endometrio. Pásale, por favor. Ya, listo. Entonces vamos a hablar a continuación de endometritis.
Ya, entonces la endometritis va a ser una inflamación o la infección que va a afectar al endometrio, que es el revestimiento uterino. Entonces, la endometritis se ha relacionado con partos vaginales en de 2 al 3% y en las cesáreas una incidencia del 27%. Como principales agentes etiológicos van a ser los de la flora natural perineal y generalmente estas infecciones van a ser polimicrobianas. Esta va a ser la causa más común de fiebre posparto. Tenemos aquí la Escherichia coli, Bacteroides fragilis, Streptococcus pyogenes, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma, entre otros. Ya, dentro de los factores de riesgo de la endometritis vamos a tener la ruptura prolongada de membranas antes del parto, la coriomnionitis, que es la infección de las membranas, el trabajo de parto prolongado, muchos tactos vaginales más de 5 durante el trabajo del parto, la extracción manual de la placenta, la cesárea, sobre todo la que es realizada en urgencias, la falta del uso de antibiótico profiláctico en la cesárea, el parto prematuro, bajo nivel socioeconómico, anemia, coágulos intrauterinos retenidos. Entonces, esto va a ser sobre todo en las mujeres posparto, mientras que en las mujeres que no están en procesos de embarazo puede deberse a causa de una histeroscopía por el ingreso de dispositivos extraños a la cavidad uterina. Ya dentro de la fisiopatología de la endometritis, en el embarazo va a haber lo que es la pérdida del tapón mucoso. Hay que recordar que el tapón mucoso se encarga de proteger a la madre y al producto de las infecciones del tracto genitourinario. Entonces, esto junto con el trabajo de parto prolongado va a causar que haya la ascendencia de bacterias. Entonces, junto con la retención de loquios, que es la secreción que la mujer expulsa después del parto, esta retención de loquios va a actuar como un caldo de cultivo que junto con la ascensión bacteriana va a dar al desarrollo de la endometritis. Y en el caso de que no se administre un tratamiento adecuado, la paciente puede desarrollar sepsis. Ya, dentro del diagnóstico es súper importante mencionar que es principalmente clínico. Entonces, nosotros nos vamos a basar en los criterios de fiebre de más de 38 grados centígrados, en 2 tomas separadas por 6 horas, la presencia de sensibilidad uterina, la subinvolución uterina, la presencia de los loquios malolientes y purulentos. En pacientes que no sean posparto pueden encontrarse otros síntomas como son disuria, dispareunia y el sangrado uterino normal. Nosotros también podemos utilizar otros métodos diagnósticos como es la biometría hemática y los reactantes de fase aguda, que estos van a estar elevados, la biometría con leucocitosis. También puede ser necesario realizar un cultivo para saber la causa de la endometritis y poder guiar un tratamiento antibiótico. Y la ecografía podemos utilizar igual métodos imagenológicos como es la ecografía y la tomografía computarizada. En la ecografía la apariencia del útero posparto va a ser similar al que sufre procesos inflamatorios, por eso hay que basarnos en algunos criterios que son característicos de la ecografía de la endometritis. Y en la tomografía computarizada, esta se puede solicitar solo en el caso de duda diagnóstica y cuando es refractario a antibiótico, ya que podría haber un foco, alguna otra causa, un absceso, algo así. Entonces, dentro de la ecografía de la endometritis, te voy a solicitar el control ya. Ya, entonces en la ecografía de la endometritis, nosotros podemos observar aquí la cavidad uterina y vemos que alrededor tenemos el engrosamiento del endometrio. Nosotros también podemos observar la presencia de gas, que se observa como pequeñas zonas hiperecoicas que tienen una cola o que se le conoce como sombra sucia, que es cuando los ecos chocan contra el gas y regresan y producen una sombra similar a la sombra acústica. También se le conoce como cola de cometa. Entonces, esto es lo que se conoce como el aire intrauterino, que es una de las características que vamos a encontrar en la ecografía de la endometritis añadida al engrosamiento del endometrio y que este se mantiene de forma heterogénea. Ya le cambié yo. Entonces,
Aquí nosotros podemos observar igual lo que les mencioné del aire intrauterino en presencia del engrosamiento endometrial. De igual aquí podemos observar de mucha mejor forma lo que les mencioné de la cola de cometa, que está aquí, que se forma la sombra acústica detrás de los procesos de gas. Aquí nosotros también tenemos que tomar en cuenta que nos menciona que la ecografía Doppler vamos a tener la visualización de un útero hipervascular. Igual aquí podemos encontrar fluido endometrial que generalmente se puede localizar en los fondos de saco. Y en la imagen de la derecha podemos observar ecogenicidad aumentada y también la sombra acústica posterior que les mencioné de los procesos de gas. Aquí tenemos una tomografía. Hay que mencionar que estos estudios no se solicitan de rutina, así que es más como que un hallazgo. Entonces aquí nosotros podemos observar, si bien no vemos muy bien el límite del endometrio, observamos que tenemos la presencia de un útero subinvolucionado, que también puede tener presencia de gas. No sé si se ve muy bien, pero en este corte sagital no se observa bien. Aquí tengo un corte transversal que está en secuencia. Me parece que se ve mucho mejor el gas dentro de la cavidad uterina. También se ve una disminución de la luz de la cavidad, lo que nos indicaría un engrosamiento del endometrio. Aquí tenemos un corte frontal que igualmente podemos observar la presencia de gas en el endometrio. Ya, en la resonancia magnética igual nosotros podemos observar aquí lo que es la presencia de líquido y la presencia aquí de gas. Igual aquí en esta imagen de la derecha se ve mucho de mejor forma el gas dentro de la cavidad endometrial. Bueno, el tratamiento de la endometritis lo voy a obviar porque esto ya vimos en farmacología, pero bueno, como ustedes saben, el tratamiento va a ser antibiótico y en el caso de que no se le administre el tratamiento a la paciente, esta puede desarrollar sepsis y morir. Ya, ahora vamos a hablar sobre la hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial va a ser la proliferación anormal de las glándulas endometriales y del estroma. Generalmente se lo considera como el engrosamiento liso difuso de más de 10 milímetros, pero hay indicaciones específicas para mujeres en distintas etapas de la vida. Entonces, esta hiperplasia endometrial va a afectar a mujeres de cualquier edad, va a estar asociada a terapia de reemplazo hormonal en mujeres menopáusicas y en mujeres con síndrome de ovario poliquístico con anovulación crónica. Entonces aquí lo que vamos a tener es, por estos mecanismos que les mencioné, hay un aumento del estímulo estrogénico. Lo del ciclo anovulatorio crónico, el síndrome del ovario poliquístico, también puede estar asociado a tumores ováricos secretores de estrógenos, y a la terapia de reemplazo hormonal, que únicamente utiliza como principio activo los estrógenos. Esto va a condicionar una disminución de la respuesta a la progesterona con una proliferación excesiva del endometrio. Y es importante estudiarla porque la hiperplasia endometrial va a aumentar el riesgo de cáncer endometrial, dependiendo de sus hallazgos histológicos. Entonces, dentro de la sintomatología, principalmente va a ser el sangrado intenso y duradero durante el periodo en las mujeres menstruantes, ciclos menstruales de menos de 21 días y se debe pensar en hiperplasia endometrial en cualquier sangrado después de la menopausia. Entonces, tenemos que la clasificación de la hiperplasia endometrial va a ser dependiendo del entramado glandular y de la tipia. En el caso de que el entramado glandular tenga una aglomeración glandular normal y un estroma no poco, o sea que esté en cantidades disminuidas pero no escasas totalmente, va a ser un entramado glandular simple y va a ser complejo cuando hay bastante aglomeración glandular y hay una disminución notable del estroma. Y dentro de lo que es la tipia, aquí nosotros debemos analizar si es que presentan células epiteliales agrandadas, que estén hipercromáticas, la relación del núcleo-citoplasma alterado, es decir, un aumento del núcleo y una reducción de la cantidad de citoplasma,
y la presencia de un nucleolo prominente. Entonces, aquí nosotros vamos a tener una tablita que nos indica cuál es el riesgo de desarrollar cáncer en hiperplasia endometrial. Entonces, en la hiperplasia endometrial, que es sin atipias, en la simple hay un riesgo del 1%, en la compleja del 3%, y en la que es con atipia, en la simple va a tener un riesgo del 8% y en la compleja un riesgo del 29% de desarrollar cáncer endometrial. Ya, para el proceso diagnóstico es importante la sospecha clínica, como les mencioné, la metrorragia. Es importante descartar metrorragia del primer trimestre en las mujeres menores de 40 años y también estudiar desórdenes hormonales. Como les mencioné, la ecografía transvaginal va a ser la que nos va a servir para observar esta patología y este engrosamiento endometrial. Nosotros también podemos necesitar una biopsia endometrial aspirativa, sobre todo en las pacientes de menos de 40 años con factores de riesgo como son la obesidad, el síndrome de ovario poliquístico, hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus y síndrome metabólico. Y en el caso de ser necesario, se puede solicitar un legrado y una biopsia. Ya. Dentro de las características del ultrasonido, aquí tenemos el ultrasonido de una paciente de 65 años, es decir, que ella ya está en etapa postmenopáusica. Entonces, aquí arriba nosotros tenemos las indicaciones para diagnosticar o identificar el engrosamiento del endometrio. Entonces, el límite se considera de más de 15 milímetros en la fase secretora, que corresponde a la segunda mitad del ciclo menstrual. Y se dice que se puede excluir la hiperplasia endometrial cuando hay un tamaño del endometrio menor de 8 milímetros. Y se menciona igual que en las mujeres que ya han dejado de menstruar, es mayor de 5 milímetros el límite para diagnosticar, para sospechar de hiperplasia endometrial. Entonces, se menciona que se debería solicitar este estudio entre los 5 y los 10 días del ciclo menstrual de la mujer, con el objetivo de que no haya proliferación endometrial asociado al proceso menstrual normal, que podría alterar los resultados. Entonces, es importante mencionar que la apariencia del engrosamiento del endometrio es inespecífica para que nosotros podamos discernir entre si es que es una hiperplasia o es un carcinoma. Por lo tanto, nosotros necesitamos realizar otras pruebas diagnósticas para poder llegar a esta conclusión. Entonces, nosotros aquí en esta imagen podemos observar un engrosamiento del endometrio con una disminución del tamaño de la cavidad uterina. Entonces, aquí ya nos han puesto cuánto mide, que es la medición de entre estas dos crucecitas, y tenemos de 1.21 centímetros, es decir, alrededor de 12 milímetros. Ya, es importante mencionar que generalmente el crecimiento en la hiperplasia endometrial va a ser simétrico, pero no siempre. Por eso es lo que nosotros necesitamos, realizar una biopsia en el caso de tener estos hallazgos imagenológicos. Entonces, se menciona que la colección de líquido intrauterino, el engrosamiento asimétrico y la presencia de las masas nos van a hablar sobre que puede ser un cáncer. En esta imagen es la misma imagen, solo que sin las flechitas. Aquí podemos observar igual la cavidad uterina y podemos observar el engrosamiento del endometrio. Aquí en esta imagen es igual la misma imagen, solo que esta es para indicarles que no hay hipervascularidad. Ya. En esta imagen igual tenemos de engrosamiento del endometrio de 1.74 y aquí tenemos un engrosamiento que se ve irregular. Esto nos podría indicar que es de más urgencia realizar una biopsia, ya que podría tratarse de un cáncer. Aquí de igual manera podemos observar una hiperplasia endometrial asociada al uso de tamoxifeno, en la que podemos ver la hiperplasia del endometrio que está aquí más grande. Aquí también en este lado se puede observar entre las cruces, en esta cruz y el punto 3.
Ya, dentro del tratamiento de la hiperplasia endometrial, nosotros debemos tomar en cuenta más que nada si es que es una mujer premenopáusica, una mujer posmenopáusica y la presencia de hiperplasia endometrial sin atipia o con atipia. Entonces, generalmente vamos a necesitar restituir el balance estrógenos-progesterona y en el caso de las mujeres que no tengan deseos de concebir, se puede realizar una esterectomía, sobre todo en las hiperplasias endometriales que tengan atipia, ya que tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer. Ya, por último tenemos la atrofia endometrial. Ya, la atrofia endometrial va a ser el adelgazamiento endometrial por ausencia del estímulo hormonal. Entonces, esta generalmente se va a presentar en la menopausia o en pacientes que tengan desequilibrios hormonales. Entonces, esta va a ser la causa más frecuente de la metrorragia posmenopáusica. Entonces, tenemos principalmente la atrofia endometrial, que es la primera causa de sangrado posmenopáusico. Después tenemos a la hiperplasia endometrial y por último tenemos al cáncer endometrial. Entonces, en el caso de que nosotros tengamos una paciente posmenopáusica, primero debemos pensar en atrofia endometrial, que es prácticamente un proceso fisiológico, ya que la menopausia va a llevar a una disminución de estrógenos y esto va a llevar a una atrofia endometrial y vaginal. Esto puede llevar a un colapso de la cavidad uterina y esta fricción puede llevar a una reacción inflamatoria crónica. Ya, en el examen físico nosotros podemos encontrar una vagina pálida, atrófica y que no tiene rugosidad. Y dentro de las manifestaciones, como ya les mencioné, va a ser el sangrado posmenopáusico. Y en las mujeres que todavía menstruan, en las mujeres en edad fértil, puede encontrarse infertilidad debido a la disminución de los estrógenos, menstruaciones ligeras o con poco sangrado, dolorosas y que también son irregulares. Ya, dentro de las pruebas para la valoración endometrial, entonces aquí es como que un pequeño resumen. Les mencioné que es importante realizar una ecografía transvaginal ante la presencia de un sangrado posmenopáusico y en la mujer se puede realizar para la endometritis, sin embargo el diagnóstico es clínico básicamente. Entonces aquí nosotros podemos valorar el engrosamiento endometrial y la presencia de masas o de otras características. Se debe solicitar un estudio adicional si es que mide más de 5 milímetros, que va a corresponder a la biopsia endometrial, y en el caso de que sea menor de 4 milímetros, tenemos lo que es la atrofia. En la biopsia endometrial, esta se sugiere que se realice por histerosonografía, y también nosotros vamos a poder observar aquí que hay una pérdida de los límites endometriales. Y con respecto a la histerosonografía, esta nosotros podemos realizarla más ante sospecha de un pólipo endometrial, ya que el ingreso de líquido nos va a permitir observar de mejor forma si es que existen o no pólipos. También aquí mencionaba que es importante que se realice en las pacientes lo que es citología cervical. Ya. Aquí tenemos un algoritmo, entonces tenemos la presencia de la genitorragia, posmenopausia, la anamnesis y el examen ginecológico, de dónde sangra. Si es que no es del útero, ya, bueno, eso no nos concierne ahorita. Si es que el sangrado es uterino, debemos hacer una evaluación endometrial por ecografía transvaginal. Entonces, en el caso de encontrar un endometrio delgado, menos de 4 milímetros, es atrofia y se debe realizar manejo expectante. No se recomienda mucho la terapia de restitución hormonal debido a que puede causar otros efectos. Igual ya les hablé sobre la hiperplasia endometrial. El engrosamiento grueso se va a referir al aumento de más de 5 milímetros. Aquí se va a ser necesario realizar una biopsia endometrial. Tenemos el tratamiento específico según lo que nos dé la biopsia y ante la sospecha de pólipo, bueno, esto ya va a hablar más a profundidad mi compañero. Ya. Entonces, dentro de lo que es la atrofia endometrial, aquí podemos observar una ecografía en el cual vemos una disminución del tamaño del útero, ya que se ha mencionado que puede llegar a tener una relación 1:1. Hay un adelgazamiento de la pared del endometrio y también en esta imagen no se observa, pero también puede haber lo que es dilatación quística. Y en la imagen de la derecha nos menciona también que hay una pérdida de la zona de unión entre el endometrio y el miometrio, que se puede ver aquí.
hay un colapso, no podemos observar tampoco la cavidad uterina. Ya, ahora sí, continuando con la exposición, pasamos a las patologías de pólipos endometriales. Esta sigue siendo una patología benigna. Básicamente se definen como aquellos sobrecrecimientos hiperplásicos, ya sea de las glándulas endometriales o del estroma. Estas van a proyectarse desde la superficie del endometrio. Entonces, con respecto a la edad, entre más avanza la edad, las pacientes tienen más esta patología. Se menciona que el 12% de las posmenopáusicas la tienen y solamente el 6% de las premenopáusicas. En pacientes que han tenido ya sea una biopsia o una histerectomía, se ha determinado de que también tienen una probabilidad del 10 al 24% de tener esta patología. Suelen ser asintomáticas en el 30% y sintomáticas en el 56%. Y el síntoma más importante, como vamos a revisar más adelante, es el sangrado uterino anormal. Lamentablemente esta patología también se relaciona con infertilidad, debido a que muchas de las pacientes, entre el 15 al 24%, la van a tener. Y solamente 1 a 3% van a convertirse en patología maligna. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Vamos a tener que el principal es el tamoxifeno, que se utiliza para el tratamiento de cáncer de seno, por ello también es en edades avanzadas. Se ha mencionado también a la obesidad, que aumenta hasta un 3 veces más el riesgo de tener la patología. Los niveles altos de glucosa aumenta 2 veces, la dislipidemia hasta 8 veces. También se ha mencionado la terapia hormonal posmenopáusica con los regímenes altos en estrógenos y o progestina. Además, se ha relacionado esta patología tanto con el síndrome de Lynch como con el síndrome de Caude. Entonces, con respecto a su fisiopatología, básicamente se mencionan 3 mecanismos importantes, que son los factores hormonales, los factores inflamatorios proliferativos y los factores genéticos. De estos 3, los más importantes son los hormonales, debido a que se ha mencionado el alza en los receptores de tanto de estrógenos como progesterona. Además, está el hecho de que la aromatasa está aumentado en niveles aumentados en los pólipos endometriales. Después, realizadas las biopsias, se ha reconocido una mayor densidad de mastocitos, se ha visualizado también mayor cantidad de células estromales, la apoptosis está afectada en estas células y hay una mayor expresión de lo que es la ciclooxigenasa de tipo 2. Después, está este grupo de alta movilidad, que también está aumentada, y existen algunas alteraciones cromosómicas mencionadas hasta el momento, dependiendo del cromosoma, ya sea en el 6, en el 12 o en el 7. Entonces, ¿cómo se va a presentar nuestra paciente? Lo más importante es el sangrado uterino anormal. En muchos de los casos, la paciente va a venir a consulta por infertilidad. Entonces ahí debemos preguntarle si ha tenido algún sangrado. Este sangrado puede ser tanto menstrual, es decir, que no es regular o que se prolongó en el tiempo. Si es que estuvo algún sangrado entre los periodos menstruales, si es que tiene sangrado después de las relaciones sexuales y si es que ha tenido algún sangrado después de la menopausia. Otros síntomas adicionales van a ser dolor pélvico, dolor abdominal y la infertilidad ya antes mencionada. Entonces, ¿cómo se van a poder clasificar estos? Tienen una diversidad de clasificaciones. En el primer caso del número, pueden ser únicos o múltiples. En el caso de la colocalización, como ya vimos en la anatomía, fúndicos, cornuales, laterales e ísmicos. Luego, en la base de implantación, aquí podemos ver pólipos pediculados y los pólipos sésiles. Y finalmente la estructura histológica. Estos van a ser de 5 tipos: glandulares, fibroglandulares, quísticos, fibrosos y los que tienen sospecha de malignidad. Entonces, nosotros, como ya vamos a ver en una histeroscopía, los vamos a poder visualizar y vamos a poder reconocer su morfología. Como vemos aquí, superficial lisa, van a ser sésiles o pediculados. Aquí pueden ser vascularizados. En el caso de acá, pueden tener una superficie azulada.
en este caso es liso o blanquecino, y finalmente el maligno es el que tiene zonas ya sea de necrosis o neovascularización, además de que la coloración ya no es como la anterior, sino que es parda o negruzca. Pues bien, ahora sí a lo que nos interesa es el diagnóstico. Como nos vamos a dar cuenta, cada tipo de estudio va a tener su sensibilidad, su especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Se ha mencionado que la ecografía transvaginal es el examen rutinario o inicial que se le debe realizar, debido a su alta disponibilidad en el medio. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder ver? Es tal cual en la imagen, una lesión hiperecogénica con contornos regulares dentro de la luz uterina, en donde se delinea por paredes endometriales. Estos van a descansar sobre un halo hiperecogénico delgado. Es justamente en la imagen de la derecha. Se ha mencionado que para tener un mejor examen o un mejor estudio, las pacientes deben ir por lo menos 10 días antes del ciclo, porque es en este momento en donde se encuentra el endometrio más delgado. Aquí tenemos otras imágenes. Esta es una ecografía transvaginal. Es una imagen vaginal longitudinal en donde se muestra una masa hiperecogénica, que es un pólipo benigno. Igualmente aquí, en cambio, es una vista axial. Se ve igualmente una pequeña masa hiperecogénica endometrial. Después tenemos la ecografía Doppler. Esta no se lo menciona como rutina, únicamente se lo menciona de que puede ayudarnos para diferenciar lo que sería una hiperplasia y una malignidad, como ya vamos a ver en el cáncer de endometrio. De todos los estudios de ecografía, el de potencia es el más prometedor. Entonces, aquí se pueden dar cuenta cómo en la primera imagen tenemos una imagen ecodoppler en donde se muestra un vaso prominente que nutre al pólipo. Igualmente acá en el video se muestra cómo el pedículo vascular le nutre al pólipo. Luego tenemos la sonohisterografía, que no es más que la ecografía con infusión salina. Como ven, ya tiene mayor sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Como vemos en la imagen, se van a encontrar como masas intracavitarias lisas, ecogénicas y que están delineadas por el líquido. Este va a ser menos doloroso que la histeroscopía, principalmente por el hecho de que está con solución salina. Es muy bueno y vamos a ver ciertas imágenes. En el caso de la izquierda vemos una sonohisterografía en donde se pueden ver los pólipos de implantación, ya sea sésil o pediculados. Igualmente en la tercera imagen, en cambio, vamos a ver la vagina longitudinalmente y aquí va a estar el pólipo, justamente en el fondo anterior del útero. De ahí pasamos a los estudios más actualizados, que son los tridimensionales, tanto la ecografía vaginal, transvaginal tridimensional como la sonohisterografía tridimensional. Como se dan cuenta, los valores para reconocer estas patologías son aún mejores. El problema es su disponibilidad y su alto costo, pero al realizarnos unas imágenes en diversos planos, nos pueden generar una mayor certeza de diagnóstico. Entonces, aquí vamos a tener un pequeño pólipo visto que no medía más de 2 a 3 centímetros. O milímetros, perdón. Justo aquí, este pequeñito. Después ya vamos a pasar a los que se van a utilizar hasta histología, como es la biopsia ciega, en la cual no se recomienda por el hecho de que no son precisos, debido a que se pueden pasar por alto ciertos pólipos. Y en el caso de los sésiles, como no tienen esa prominencia, pueden ser fragmentados durante el diagnóstico. Entonces, para ello, para evitar esta biopsia ciega, mejor se recomienda una histeroscopía con biopsia guiada,
Es el mejor por el mismo hecho de que en ese momento se le puede tratar a la paciente con una polipectomía. Como ya vamos a ver en el tratamiento, existe la histeroscopía rígida y la histeroscopía flexible. La única diferencia que tienen estas es que la flexible es mejor porque puede causar menos dolor a la paciente, pero los problemas es que son más costosos y que el instrumento se puede romper con mayor facilidad. Entonces es así como nosotros vamos a poder visualizarlo. Tenemos el útero normal y aquí ya vamos a ver pólipos endometriales, igualmente en las otras imágenes. Es así como se pueden visualizar y se pueden extraer. Después tenemos la histerosalpingografía. Estos ya son otros métodos diagnósticos disponibles. Esta va a ser para reconocer el llenado y con el llenado ciertos defectos que causan los pólipos presentes. Pero esta histerosalpingografía no se la recomienda como uso rutinario o uso inicial. Aquí podemos ver el efecto de llenado, justamente estos circulitos. En el caso de la derecha era una paciente que investigaba por infertilidad. Se le hace la histerosalpingografía y se ve la permeabilidad de las trompas uterinas, que es justamente las flechas rojas. Pero lo que ya se comienza a pensar es estos defectos de llenado en el útero. Entonces lo que se le realiza son otros exámenes adicionales. Esta es una histeroscopía virtual y esta es una ecografía. Entonces ya se va a reconocer los pólipos. Luego tenemos la resonancia magnética, la cual es buena, pero igualmente por el precio y por la disponibilidad no se le recomienda de diagnóstico inicial. Entonces, ¿cómo se van a ver? Como masas intracavitarias de baja intensidad, rodeadas por el líquido de alta intensidad. Entonces, aquí le vamos a tener. Tenemos que era una paciente con antecedente de fibroma uterino. El fibroma uterino es justamente la F. Pero ahora lo que nos interesa es justamente este pólipo que se representa con el asterisco. Ya vemos la diferencia entre todo el resto del órgano. Finalmente, la tomografía computarizada. Esta no se la recomienda tanto porque tiene diferentes limitantes, principalmente en el costo, la radiación que genera, de que no se le puede visualizar entre la diferencia entre endometrio y miometrio, no se puede calcular el grosor del endometrio, entonces no es muy recomendada, tiene muy baja sensibilidad del 53%. Entonces, para poder tratar a un pólipo, nos vamos a centrar en tres pilares importantes. Los asintomáticos, luego la cirugía conservativa y luego los tratamientos conservadores no quirúrgicos. Entonces, en el caso del primero, lo único que nosotros debemos realizar es verle a la paciente una conducta expectativa. No podemos realizar nada más, o eso es el tratamiento de primera línea. Luego, en la cirugía conservativa es lo que ya les mencioné, la histeroscopía con polipectomía. Es el tratamiento de primera línea para estas pacientes. No genera mucho dolor y en el caso va a ser un tratamiento ambulatorio. Si es que son múltiples, se le va a realizar una anestesia. Y además genera buenos resultados porque son resultados definitivos. Luego la dilatación y el legrado eran antiguamente el tratamiento de primera línea. Ahora ya fue desplazado por el hecho de los diferentes inconvenientes que pueden generar, ya sea como laceraciones, cicatrizaciones o el debilitamiento mismo del propio útero. Y luego tenemos los tratamientos conservadores no quirúrgicos. En estos se ha mencionado el levonorgestrel. Lo que ayuda es que las pacientes que van a tener el tratamiento con tamoxifeno que vimos como factor de riesgo no tengan ese sobrecrecimiento o ese desarrollo de los pólipos. Luego tenemos la terapia de reemplazo hormonal, en el cual nos va a ayudar a disminuir el grosor del endometrio, ya que va a suprimir los estrógenos. Y tenemos estos dos fármacos, desogestrel y denogestet. Estos más nos van a ayudar a lo que es una atrofia endometrial como tal. Es así que pasamos a la patología maligna. En el caso específico, que es el cáncer endometrial. Esta va a ser la neoplasia
ginecológica más común en los países primermundistas. En los tercermundistas, la primera causa de neoplasia ginecológica es el cáncer del cervix uterino y le sigue lo que es el cáncer endometrial. Entonces, igualmente, como la anterior patología, esta se va a presentar más en edades avanzadas, 60 a 70 años. Son muy pocos los casos que se diagnostican antes de los 40, alrededor del menos del 4%. Estos pueden ser 7% invasivos y es lo bueno de ellos porque en estadio 1 se diagnostican alrededor del 75 al 80% y la supervivencia a 5 años es cerca del 90%, entonces tienen una buena tasa de supervivencia, pero igualmente se pueden diseminar a regiones cercanas o a distancia, como ya vamos a ver en la estratificación. Entonces, para poder clasificarles, vamos a tener diversas clasificaciones, tipo 1, tipo 2, y luego ya vamos a revisar. En el caso del tipo 1 es menos agresivo, tiene mayor posibilidad de remisión, es de los casos más comunes entre todas las pacientes y solamente el 11% se va a invadir al miometrio profundamente. En cambio, en el tipo 2, este sí es más invasivo, afecta mayor cantidad a las pacientes y los casos de muerte son mayores por el hecho de la diseminación extrauterina. Entonces es justamente aquí la estadificación. Visualicemos justamente las imágenes. Vamos a tener estadios del 1 al 4 y cada uno con sus subclasificaciones. En el caso del 1 se va a confinar en el útero. 1A es menos del 50% de invasión al miometrio. 1B mayor al 50%. En el caso del 2, este ya invade el estroma cervical. En el caso del 3 ya va a invadir lo que son zonas regionales del útero. En el caso se pueden dividir ya en A, B, C. En el caso del A es para la serosa y para los anexos. En el caso del B es para la vagina y el parametrio. Y en el caso del C ya son los nódulos paraórticos y nódulos pélvicos. En el caso del 4, igualmente vamos a tener un A y un B. En el caso del A es la invasión de vejiga y intestino. Y en el caso del B ya es a distancia esta malignización. Chicos, ahí vamos a quedar. ¿Cuánto falta para terminar? No mucho, Doc, porque ya solamente falta el diagnóstico. No se olvide de enviarme la presentación para ponerle la nota y la siguiente clase terminamos esto y continuamos con el siguiente tema. Ya, Ya, Doc. chicos, nos vemos. Chao.